Buenas noches. Vamos a iniciar con lo que se refiere a la exposición del proyecto educativo. Mi nombre es Rosmerico Villarroel. En esta oportunidad voy a compartir el título del proyecto, Herramientas tecnológicas en el desarrollo de los niveles de la lectura, ámbitos de la escritura para el fortalecimiento cultural en educación primaria en la unidad educativa Jesús Maestro. Dentro del abordaje del capítulo 1 se ha ido realizando la contextualización, identificando los problemas presentes, latentes dentro del proceso curricular, en los cuales se ha podido identificar uno con claridad cuáles son los factores que dificultan el desarrollo de los niveles de lectura, ámbitos de escritura en educación virtual como medio de transmisión cultural en niños y niñas de sexto de primaria de la unidad educativa Jesús Maestro, ¿no? Entonces hemos podido identificar un problema muy serio en el tema del desarrollo de la lectura, ¿no? Los niños apenas logran alcanzar uno de los niveles, ¿no? En el que difícilmente pueden llegar a la comprensión crítica, ¿no? Entonces, por lo que necesitamos investigar cuáles son esos factores que están incidiendo para que los niños no puedan alcanzar aquello, ¿no? Dentro del objetivo general nos hemos planteado identificar los factores que dificultan el desarrollo de los niveles de la lectura y ámbitos de la escritura, su incidencia en la expresión cultural, el relego de los saberes y conocimientos para su análisis y triangulación respectiva en la unidad educativa, en los niños de sexto de primaria de la unidad educativa Jesús Maestro. ¿No? Nos hemos planteado objetivos específicos de aplicar técnicas e instrumentos de investigación sobre la incidencia de los factores que dificultan el desarrollo de los niveles de lectura y ámbitos de la escritura, la falta del uso de herramientas tecnológicas en los procesos de producción de textos y su desarrollo en los niveles de lectura y ámbitos de la escritura como medio de expresión cultural, ¿no? Sabemos que actualmente estamos en una educación virtual, ¿no? Y esto de alguna manera también está teniendo repercusiones serias en este desarrollo. Para ello también se ha planteado organizar y categorizar los resultados obtenidos de la investigación, la incidencia en el proceso de aprendizaje, la participación de los estudiantes en las actividades de producción de textos. Utilizar el diario de campo para la observación y recopilación de factores que afectan el desarrollo de los niveles y ámbitos de la escritura, el relego de los saberes y conocimientos, su incidencia en la expresión verbal y escrita. Analizar los factores que dificultan la comprensión lectora en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del nivel primario y contrastar y validar la información identificada sobre la incidencia de la falta del uso de recursos tecnológicos con la triangulación teórica entre los actores de la comunidad y los autores, ¿no? De la investigación, ¿no? Entonces, a través de eso, nosotros hemos realizado la aplicación de los diferentes instrumentos, ¿no? Que nos ha permitido de colectar la información. Ya vamos a ir observando un poco, nos vamos a ir hacia los instrumentos. Eh, Desde acá hemos desarrollado el cuestionario, ¿no? A docentes, ¿no? Con preguntas ya definidas para ir viendo las problemáticas que se han observado, ¿no? Su apreciación y la forma de trabajo que están desarrollando esto, especialmente dentro de lo que es el trabajo pedagógico en el desarrollo de la lectura y la escritura, ¿no? Como también los otros recursos que estuviesen utilizando para poder incidir en los estudiantes. También se ha hecho entrevistas, ¿no? Estructuradas sobre estos diferentes niveles y ámbitos de la escritura, ¿no? Entonces, los maestros también han podido responder de acuerdo al trabajo que están desarrollando, como también hemos ido haciendo entrevistas a los estudiantes en los que se ha ido recogiendo la información con referencia a los niveles de la lectura, ¿no? Aplicando un texto y tabulando los resultados de este texto, ¿no? Que han permitido mostrar en qué nivel están los estudiantes, dónde está centrada la mayor dificultad.
¿no? También se ha levantado el diario de campo, observando las diferentes fechas en las que los estudiantes han ido trabajando, ¿no? Estos temas y hemos podido observar e identificar la mayor de las falencias, dónde está centrada, ¿no? Esta aplicación de instrumentos nos ha permitido posteriormente ya llevarlo a un cuadro donde nos ha permitido extraer ideas centrales y extraer también las categorías a través de las mismas respuestas que los maestros, estudiantes, padres han podido dotar, ¿no? Entonces acá podemos ir viendo cada uno de los temas que se han ido planteando, las respuestas dadas y también pues extraer las ideas centrales de cada uno de los aportes de los actores. También se ha hecho una triangulación, ¿no? Entre las autoridades, maestros, estudiantes y el diálogo con los autores, ¿no? Entonces, ¿qué define el autor y qué es lo que los maestros han podido responder con referencia a las ideas centrales a observar, ¿no? Entonces, a partir de esto hemos ido trabajando eh, cada una de las categorías, ¿no? Para poderlas plasmar ya en el documento de investigación, ¿no? Entonces, ya en el mismo capítulo, aquí hacemos una síntesis de las categorías extraídas, ¿no? Como es el reconocimiento cultural, la subcategoría a priori de prácticas culturales, también emergente de transmisión cultural, y dentro también la identidad cultural, los saberes de los pueblos indígenas originarios, como también los conocimientos, ¿no? Y esto pues se centra en la idea central del reconocimiento de nuestra identidad cultural desde la valoración de nuestras prácticas culturales, fortaleciendo el conjunto de creencias, prácticas, visiones, ideales, sentimientos, centrados en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, a través de esto podemos también determinar el análisis de la oralidad como forma de transmisión cultural, ¿no? Nosotros transmitimos nuestra misma vivencia a través de la oralidad, como también de la parte escrita, ¿no? La revalorización de nuestros saberes son transmitidos de generación en generación a través de aquello, ¿no? Entonces, también hemos identificado la categoría emergente de la expresión verbal con sus dimensiones textual, inferencial y crítica, ¿no? En este abordaje podríamos ir indicando que el lenguaje oral es una sucesión de ondas acústicas, es decir, nosotros hablamos, nos expresamos de manera coherente, ¿no? Y continuada, sin ninguna segmentación en frases o palabras entrecortadas, ¿no? Entonces, en nuestra forma de hablar siempre va a haber una cierta coherencia en lo que estamos explicando. Por tanto, el proceso de lectura es un proceso lingüístico, pero también es social. El lector en su aprendizaje lingüístico debe dominar el código escrito en su contexto, ¿no? Él construye el significado de lo leído a través de la interacción con ese texto, se sumerge, imagina y a través de sus conocimientos previos va ya sacando nuevos esquemas, ¿no? Entonces, en la parte ya de la categoría de la expresión escrita, hemos también determinado la dimensión discursiva, textual y la de legibilidad. El propósito de la escritura debe ser potenciar la competencia comunicativa. Nosotros nos comunicamos a través de la escritura, ¿no? Permitir a los estudiantes producir actos verbales, ¿no? Y que se adecúen a las necesidades en dar cuenta de los aspectos cognitivos que se presentan en la producción textual, tales como la generación de ideas, su organización, las relaciones entre estas, implica que el productor del texto se hace cargo del propósito, qué es lo que quiere transmitir, la secuencia, la adecuación de la tarea asignada, ¿no? El género específico del texto, también el registro y la adecuación a lo escrito, ¿no? Entonces, que mantenga una concordancia entre las determinadas variaciones gramaticales, ¿no? Haya una coherencia lógica y una secuencia. Entonces, a partir de ello, se llega a realizar el diálogo entre autores, ya con las conceptualizaciones concretas de cada una de las categorías emergentes y a priori que se han ido estudiando, ¿no? Y analizando.
a través de la investigación con los autores. Posteriormente también se llega a sacar una conclusión de definiciones, ¿no? Del proceso de lectura y de la escritura, ¿no? En el que es importante que el maestro tenga claro qué es lo que tiene que desarrollar en los estudiantes, ¿no? Y para eso, pues, le permite luego seguir una línea para encontrar luces para guiar ese proceso, ¿no? Ya una vez concluida el capítulo 2, donde se hace esa triangulación teórica entre los autores y los actores de la comunidad, también se hace una triangulación entre los instrumentos, que es lo que me ha podido reflejar el cuestionario, la entrevista, el diario de campo, la observación sistemática. A través de esa triangulación entre los instrumentos también me permite pues consolidar esta parte de las categorías, ¿no? Y priorizarlas para el trabajo de investigación. Es así que nos ha permitido ese capítulo 2 ya determinar los factores, ¿no? Que inciden en el desarrollo de los niveles de la lectura y los ámbitos de la escritura. Por ello, nosotros hacemos este trabajo de investigación y planteamos en el capítulo 3 la propuesta, ¿no? Partimos de la introducción en el que la propuesta se desarrollará en el distrito de Tiquipaya de la Unidad Educativa Jesús Maestro. Esta surge a raíz de haber observado debilidades en el desarrollo de los niveles de lectura, donde los niños apenas alcanzan el nivel textual, ¿no? Es decir, son preguntas concretas, ¿no? De quién trataba el cuento, cómo se llamaba, ¿no? O dónde se desarrolló. O sea, es una respuesta a lo que se encuentra en el texto, ¿no? De manera textual. Sin embargo, ya abordando el inferencial, el de poder interiorizar la acción y responder de qué forma yo hubiera respondido en función a esa situación, ya a los niños les cuesta, ¿no? Llegar a ese nivel y peor la crítica, ¿no? Sacar una conclusión, un análisis, una posición ante el texto. Esto sin duda, este nivel pues va a llevar también al nivel, a las dimensiones de la escritura, ¿no? Donde también se existe ciertas limitaciones en su dimensión, ¿no? Discursiva, textual y de legibilidad. Cuando hablamos de discursiva, estamos hablando los tipos de texto, género que se va a ir abordando en el trabajo, ¿no? De la producción escrita. Y también en el textual vamos viendo la sintaxis, la semántica, la parte de género, número, ¿no? Persona, singular, plural, o sea, diferentes aspectos de la gramática y de la ortografía que se relacionan en la producción, ¿no? Y para llegar al nivel de legibilidad donde haya una concordancia, una coherencia lógica entre lo que vamos escribiendo, ¿no? Entre párrafos de acuerdo al texto solicitado. Entonces, estos aspectos son determinantes en la expresión oral y escrita, complejizando la transmisión cultural, ¿no? Este cambio abrupto que nos ha tocado vivir en la educación, sin duda nos ha llevado a buscar alternativas para asumir la educación virtual, ¿no? Entonces, para ello nosotros planteamos en la concreción del proyecto en 4 fases. La primera fase es la fase donde nos vamos a organizar, vamos a difundir el proyecto hacia los padres de familia y vamos a planificar los contenidos curriculares que se va a trabajar, ¿no? En la segunda fase se va a capacitar, ¿no? A los padres de familia, a los estudiantes en el manejo de las herramientas tecnológicas, en los recursos educativos abiertos y también en los objetos virtuales de aprendizaje. Ya en la tercera fase, después de haber tenido la capacitación y de poder comprender en qué consiste este trabajo, ya posteriormente vamos a proceder a la construcción de los recursos educativos con los niños, ¿no? También la parte de la exploración de los objetos virtuales, ¿no? Entonces, esto sin duda nos va a ayudar, ¿no? A poder trabajar este aspecto tan importante, ¿no? En la cuarta fase vamos a realizar la implementación y la evaluación con la tertulia, ¿no? De recursos educativos de aprendizaje. Vamos a difundir nuestro trabajo en esta cuarta fase.
Por tanto, el trabajo se centra en la organización, la capacitación, la creación de objetos virtuales de aprendizaje desde el uso de la tecnología digital, el cual permitirá el desarrollo de los niveles y ámbitos de manera didáctica desde la manipulación de las aplicaciones, ¿no? Todo esto hemos planteado alcanzar un objetivo general, que es desarrollar los recursos tecnológicos de aprendizaje, organizando una ciudadela tecnológica. Esta nos va a permitir a nosotros generar centros estratégicos, ¿no? De creación de objetos virtuales, es decir, vamos a organizarnos al interior del curso para que cada estudiante pueda manipular las aplicaciones y pues se va a convertir en una pequeña ciudadela, ¿no? De construcción de recursos educativos, logrando de esta manera en esa interacción el desarrollo de los niveles de lectura y los ámbitos de la escritura, ¿no? Promoviendo la producción oral escrita en la tarea de la transmisión cultural, ¿no? Sin perder el norte siempre, ¿no? Si bien hay este aspecto de la debilidad, nosotros vamos a ir a subsanar esas deficiencias a través de la implementación de esta estrategia para que eso nos permita, pues, autodefinirnos, autorreconocernos en nuestra identidad cultural y permita también transmitir nuestros saberes y conocimientos a otras generaciones, ¿no? Para ello planteamos los objetivos específicos, donde está diseñar la propuesta para la incursión de recursos educativos abiertos y objetos virtuales de aprendizaje como estrategia metodológica, organizando las fases, ¿no? De capacitación y culminando en la tertulia tecnológica. Capacitar a los estudiantes en el manejo de aplicaciones de apps, REAs, OVAs, incorporando el desarrollo de la oralidad y la expresión escrita, ¿no? Siempre ese va a ser nuestro norte. Construcción de recursos educativos de aprendizaje que permita interactuar con las aplicaciones en el proceso de producción, ¿no? Desarrollando siempre estos niveles y ámbitos, ¿no? De la escritura. Para ejecutar la planificación con el uso de REAs, ¿no? Recursos educativos abiertos y OVAs, objetos virtuales de aprendizaje, nosotros vamos a generar un proceso a través de un cronograma establecido, ¿no? La ejecución, porque no es un día, no es una clase, son trimestres que se va a ir trabajando en la ejecución de este trabajo. No nos olvidemos que como maestros de aula no solamente nos centramos en un área, debemos centrarnos en todas las áreas y articularlas, ¿verdad? En el trabajo, también con el proyecto socioproductivo que vaya a dar respuesta a las demandas y necesidades de la comunidad. Entonces, de esta manera vamos a culminar desarrollando la tertulia tecnológica virtual. La propuesta está centrada en el desarrollo de los momentos metodológicos. Dentro de ello, en la práctica, pretendemos iniciar con el uso de los recursos tecnológicos, partiendo siempre de las experiencias previas, ¿no? Cuánto saben manejar estas herramientas, ¿no? Si conocen o no conocen. Y a partir de ello, pues empezar ya con tutoriales y sesiones sincrónicas con los estudiantes, generando ya esta interacción, ¿no? Y compartiendo virtualmente cada herramienta, como también organizarnos con los padres de familia para apuntar a esta tertulia tecnológica, ¿no? Entonces, son una serie de pasos que vamos a ir dando para ir desarrollando cómo se construyen los OVAs y los REAs. A partir de la teoría ya caracterizamos cada una de las aplicaciones, ¿no? Vamos trabajando con cada uno de los estudiantes los objetos virtuales de aprendizaje, ¿no? A través de tutoriales creados por la maestra, vamos a ir incursionando en los niños cómo se manipula la aplicación y qué nos permite tener como producto, ¿no? A través de esa aplicación. ¿No? Entonces, para ello, pues mencionamos que vamos a trabajar con Notepad, con Speed, creador de la página, Padlet, también los recursos abiertos, Quizzes, Kahoot y demás, ¿no? Entonces, este uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje son la variedad metodológica, ¿no? La flexibilidad y el fácil acceso a las aplicaciones informáticas digitales, que lo hace de una manera atractiva la presentación de los contenidos, ¿no? Entonces, predisponemos en los estudiantes el trabajo, ¿no? No es metódico, no es lo mismo, sino ya es una interacción viva con el mismo dispositivo, que esto lleva a concentrar todo su potencial humano, ¿no? En ese trabajo.
A partir de eso, entonces, como maestra también vamos usando Quizlet, que es una herramienta que nos va a permitir ya interiorizarnos en los niveles de la lectura, ¿no? Ya empezando a desarrollar cierto tipo de textos que nos va a permitir conceptualizar y definir estructuras, ¿no? Entonces, es a partir de estas definiciones, en esta interacción, en forma de cuestionarios, que los estudiantes van aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo cómo se manipula esta herramienta y el aprendizaje interno de la aplicación de la herramienta está pues los conceptos de cada tipo de texto, ¿no? Que vamos a ir abordando en el trabajo. También tenemos Kahoot y Quizzes, que son herramientas en línea que nos va a permitir interactuar con los estudiantes de manera dinámica a través del juego, ¿no? A ellos les gusta mucho la competencia, les gusta estar en permanente actividad, ¿no? Entonces esto les lanza de una pregunta a otra con selección múltiple, falso, verdadero, y les motiva la puntuación que llegan a obtener, ¿no? Entonces, siempre esta aplicación nos permite insertar imágenes, audios, videos que permite refrescar un poco la memoria del estudiante para ir aprendiendo los conceptos y las estructuras de los diversos tipos de textos que se van a ir abordando, ¿no? Entonces, también usamos Padlet, que es otra herramienta que nos va a permitir a los maestros ya caracterizar los determinados tipos de textos, ¿no? No nos olvidemos que sexto de primaria vamos trabajando los diferentes tipos de textos, su estructura, cómo se construye, sus pasos, elementos y también nos permite esta aplicación insertar imágenes, videos, audios que va a ayudar al estudiante a poder interiorizarse en caracterizar un determinado tipo de texto, ¿no? Entonces, a través de eso vamos a lograr la comprensión discursiva de la escritura, ¿no? Porque uno de los elementos principales es que se reconoce en esta dimensión de la escritura el género, ¿no? De producción, si es género narrativo, literario, qué tipo de género es, ¿no? El texto que vamos a producir. Entonces, también hacemos énfasis en el trabajo de Notepad, que es otra herramienta que nos permite trabajar, ¿no? Que nos permite ir avanzando en este trabajo. Por lo que nosotros estamos ya determinando acá el trabajo que estamos haciendo. Si me permiten, quiero compartir algo. Entonces, como decía, estas aplicaciones de Notepad nos va a permitir a nosotros ya interiorizarnos en netamente la dimensión, ¿no? La dimensión en cada uno de los ámbitos de la escritura, ¿no? Estamos hablando de la parte textual, la parte discursiva, la de legibilidad, porque ya los estudiantes van a empezar a interactuar escribiendo, usando signos de puntuación, buscándole una concordancia, una coherencia a la secuencia lógica del texto que vamos a producir, ¿no? Estas aplicaciones tienen características de que podemos grabar audios, podemos entrevistar a las personas, a sectores sociales, ¿no? Ya articulando las otras áreas como sociales, ciencias, ya el maestro desde la planificación va dirigiendo este proceso, ¿no? Entonces, a través de esto vamos a ir eh, generando la incursión de estas herramientas. También tenemos al creador de la página, ¿no? De cuentos. En esta, pues, nos permite interactuar con los personajes, generar una secuencia del cuento o una historieta, ¿no? E insertar diálogos, textos en la misma historieta, donde ya nos permite pues concretizar el desarrollo del nivel literal, inferencial, crítico en la lectura, porque vamos leyendo a la par que vamos escribiendo, ¿no? Porque debemos tener muy clarita la idea, ¿no? Que queremos transmitir a través de nuestra historieta. Entonces, también nos ayudamos con esta otra aplicación que es la palabra perfecta, donde al ir interactuando voy conociendo nuevos términos gramaticales,
voy comprendiendo qué sinónimos podría encontrar de algunas palabras que quiero emplear en mi escrito, ¿no? Entonces, ayuda a favorecer la correcta escritura de las palabras y a mejorar el vocabulario, ¿no? Enriquecerlo. Entonces, a través de esto ya vamos definiendo la otra aplicación que vamos a trabajar, es la de Comic Strip, que permite generar historietas con insertando imágenes, capturas de fotos y generando ya esta secuencia, ¿no? De la construcción de cuentos ya en sus diferentes géneros, ¿no? Entonces, al escribir los globos, pues permite una concentración, una creatividad en los estudiantes para hacer hablar a los personajes, ¿no? Y escribir de manera correcta. Entonces, al final se logra comprender el total de la historia, ¿no? Entonces, llegamos a abarcar todos los ámbitos, ¿no? Especialmente el de legibilidad, porque vamos a leer lo que hemos escrito, ¿no? Y eso nos va a permitir entender la historieta. Ya en la valoración, nosotros vamos a realizar el análisis de las dificultades atravesadas durante el desarrollo, ¿no? El conocimiento previo que cada uno tenía, la investigación e indagación, el análisis, la reflexión, las bondades de la tecnología, el viaje al mundo digital, la facilidad y complejidad de la manipulación de las aplicaciones, porque esto va a ir aflorando, ¿no? En esa manipulación, esas dificultades. Se valorará la interacción entre compañeros, maestra, dirección, la comunicación entre las plataformas y el WhatsApp, de qué forma la hemos dinamizado, ¿no? Entonces, ya en la producción, nosotros vamos a llegar a lo que es la producción, ¿no? De los mismos REAs, ¿no? Donde cada estudiante, al manipular la aplicación, siempre le va a llevar a obtener un producto, ¿no? Ya sea un cuento, una historieta, una noticia, un texto argumentativo, ¿no? Cada una de estas herramientas le va a arrojar un producto, ¿no? Y eso va a permitir pues irse apropiando paulatinamente de este desarrollo que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, al final ya vamos a tener concretizados los niveles como también los ámbitos, ¿no? Al desarrollar nuestra tertulia tecnológica. Entonces, concluimos con la exposición de la tertulia tecnológica en la que cada estudiante va a explicar su producto final de cada una de estas aplicaciones, ¿no? Y eso va a enriquecer también la transmisión cultural. Muchísimas gracias.